Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y con su ayuda, por unos momentos quisiera compartir con ustedes acerca de qué es la gracia del Señor, qué significa para nosotros la gracia y qué es la gracia en sí misma. Y para eso vamos a estar leyendo un poquito, nos vamos a estar basando en el primer capítulo del libro de los Efesios. Entonces dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones, dice que nos bendijo ya, no que nos bendecirá, sino que Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual, donde en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿qué son los lugares celestiales en Cristo? El profeta de Dios dijo que los lugares celestiales en Cristo es la posición del creyente, es lo que el creyente es, lo que Dios quiere que él sea. Entonces, y lo que Dios ha preordenado para nosotros, nuestra posición. Entonces, en nuestra posición, Dios, desde antes la fundación del mundo, no ahora, desde antes la fundación del mundo, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces dice, repito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera hecho, antes que el mundo fuera creado, ya Dios nos había escogido a nosotros, nos había elegido. Y como vamos a ver un poco más abajo en esta misma capítulo 1 del libro de Efesios, esa escogencia fue en Él y fue por gracia. Ahí es donde queremos llegar para poder hablar un poquito acerca de la gracia. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios no lo escogió a usted cuando usted vino a Cristo, fue a una iglesia o recién empezó a leer la Biblia. Usted cuando empezó a leer la Biblia recién se empezó a dar cuenta de que había alguien que lo había amado, alguien que lo había amado con amor eterno. Vamos a ver eso también. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y dice aquí en el versículo 5, habiéndonos predestinado. Predestinado, Dios tiene, Él es soberano para predestinar, Él puede predestinar porque Él es soberano. Entonces dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora, la adopción es el lugar o la colocación del hijo, es un lugar donde Dios puede derramar sobre ese hijo todo el poder que estaba en Cristo. Todo el poder que estaba en Cristo, Él lo coloca, lo pone en un hijo que adopta. Eso es lo que es la adopción, donde todo el poder de Dios puede ser vaciado en ese hijo que Él va a adoptar. Entonces lo adopta y lo pone sobre todo su dominio. Bueno, dice entonces, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí menciona la palabra gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente aparece la palabra gracia. Entonces,
¿Cómo nos hizo Dios aceptos en el amado? Esto fue antes de la fundación del mundo. Nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo usted fue salvo? ¿Cuándo fuimos salvos? Nosotros fuimos salvos antes de la fundación del mundo. Puede parecer extraño esto, pero nosotros vinimos a la tierra siendo salvos. Solamente que el velo de nuestra carne, ¿cierto?, oscurecía toda esta revelación, todo esto que Dios había hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Por eso él decía, ahora vemos también, a los corintios les dijo Pablo, ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero cuando venga lo perfecto, conoceremos como somos conocidos. Por ejemplo, Dios le dijo a Job: Job, ¿dónde estabas tú? Ciñe como varón tus lomos, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando todos los hijos, cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. ¿Dónde estabas tú? Ahora, por supuesto que eso no lo supo responder Job, ¿cierto? Pero al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, está la respuesta. Y la respuesta es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Pablo lo dice a los Romanos en el capítulo 8, verso 30, dice que a los que antes conoció, a esto los llamó, y a los que llamó, a esto los justificó, y a los que justificó, a estos pues los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo dijo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dijo Pablo: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, las pruebas que usted está pasando, las luchas, ¿cierto?, las dificultades de la vida. Pablo dijo: porque tengo por cierto que la situación, ¿cierto?, las dificultades del tiempo presente, las pruebas del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces ahí donde él dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Entonces yo le digo, hermano, hermana, hay una escogencia. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo, y eso fue por la pura gracia del Señor. Y la gracia es algo inmerecido. La salvación, esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, no es por algún mérito personal que usted y yo hayamos hecho o alguna cosa que nosotros pudiéramos haber hecho. No, es solamente la gracia del Señor. Por eso que Pablo pudo decir, dijo él, que somos salvos por gracia. Y esto es por medio de la fe. Y no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, bueno, dice acá: en quien tenemos redención, verso 7, Efesios capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, la gracia de Dios, ¿ve?, que hizo sobreabundar para con nosotros. Esa gracia Dios la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso es que nosotros vamos creciendo en la gracia de Dios. Es decir, vamos creciendo, así como un niño, ¿cierto? Nace el niño y después va creciendo, es un niño, después es un adolescente, pero después llega a ser adulto. Asimismo nosotros vamos creciendo en esta gracia de Dios, con la cual Él nos escogió ante la fundación del mundo, nos hizo aceptos en el amado y nos predestinó para ser adoptados, es decir, para llevarnos a esa posición donde Él puede poner en nosotros, colocar en nosotros todos los poderes que estaban en Cristo. Entonces, porque ese es el propósito de Dios, tener una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, perfecta, poderosa, ungida, llena con el Espíritu Santo, ¿cierto?, que exprese el amor de Dios y el poder de Dios al mundo. Entonces, así dice, ¿ve? Dice entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
La voluntad de Dios es un misterio, pero Él por su gracia nos da a conocer, por la riqueza de su gracia, nos da a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, esto es algo realmente muy maravilloso. Yo le voy a llamar la atención a usted un poquito a una escritura en Jeremías 31:3, donde el profeta Jeremías, ¿cierto? El Espíritu de Dios vino a él y Jeremías profetizó y dijo: con amor eterno te he amado. Un amor eterno, yo le decía a mi esposa, conversando esto por teléfono, le decía a mi esposa, el amor de Dios es eterno. Es un amor inalterable, es un amor que no cambia. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo, cuando estábamos en el barro, Él nos amó con ese amor inalterable. Cuando Él nos recogió, cuando Él fue al barro a sacarnos y nos levantó y nos lavó y nos limpió, era el mismo amor que tenía antes cuando nosotros estábamos en el barro. Ahora Él nos ama con ese mismo amor inalterable, no por alguna cosa que nosotros jamás pudiéramos hacer, no por alguna obra de la ley, como muchas personas piensan que tienen que hacer algo para merecerse esta salvación. Como por ejemplo muchas personas, ¿cierto?, que se les enseña que tienen que hacer sacrificio, mandas, hacer peregrinaje, caminar de rodillas, ¿cierto?, 1 kilómetro, cargando a su espalda una pesada cruz. Entonces hacen ese tipo de cosas porque creen que tienen que hacer algo para merecerse esta salvación tan grande. Pero es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por obras. La salvación provista por Dios no es por obras, es por gracia, y gracia es algo inmerecido. Entonces, dice, entonces podemos hablar un poquito ya acerca de Jacob, por ejemplo, o Abraham. Dios le dio a Abraham un pacto incondicional. Y un pacto incondicional es, no si tú haces esto, yo haré aquello. No. Un pacto sin condiciones, incondicional, es: Abraham, yo ya lo he hecho. Hecho está. Entonces, ese pacto, digamos, incondicional, porque Dios vio que el hombre no guardaba sus pactos. Al hombre en el huerto del Edén le dio el pacto édnico. Entonces le dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol, le puso una condición, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que tú comas ciertamente morirás. Le dio el pacto édnico, era bajo condición. Entonces, y así, los pactos de Dios fueron con condición, pero cuando empezó Dios a tratar, a lidiar con Abraham, el padre de la fe, le dio un pacto sin condiciones, un pacto incondicional. No que si tú haces, repito, no que si tú haces esto yo voy a hacer aquello, no. Abraham, yo ya lo he hecho. Ese mismo pacto que Dios le dio a Abraham, ese mismo pacto tenemos nosotros ahora, un pacto incondicional por gracia. No es por las obras de la carne o por las obras de la ley. La ley y la gracia, o la gracia y la ley, no pueden coexistir juntamente ambas. O es ley o es gracia o es ley. Entonces, Jacob, la vida de Jacob, ¿cierto?, representó la gracia. ¿Por qué? Fíjense ustedes bien en esto. Jacob, su nombre significa suplantador, engañador. ¿Por qué? Porque ese nombre de Jacob lo marcó de por vida, de toda su vida, gran parte de su vida. Él era un engañador. Él engañó a su padre. Cuando su padre quería dar la bendición, ¿cierto?, al mayor, que era Esaú, su hermano Esaú, entonces su madre oyó esto y le dijo: mira, Jacob, tu padre va a bendecir a tu hermano Esaú, le va a dar las bendiciones. Entonces le dijo: mira, yo voy a preparar una comida y tú te vas a poner algunas vestiduras de tu hermano Esaú y te vas bueno, y entonces él se puso las vestiduras de su hermano y también se puso, ¿cierto?, una lana en su
lana de oveja, entiendo, unas vellosidades, porque sabía que su padre lo iba a oler y lo iba a tocar. Y entonces todos sabemos la historia bíblica de cómo Jacob engañó a su padre, ¿cierto? Y recibió las bendiciones que debía recibir el mayor. Entonces, bueno, era un engañador. Y también cuando él tuvo que huir de su casa y se fue donde Labán, que fue su suegro, ¿cierto? Allí también él engañó después de 21 años, ¿cierto? Bueno, engañó a Labán, ¿cierto? Traspasándose las ovejas. No voy a entrar a eso para no dilatar tanto, pero él engañó a su suegro Labán, porque él era un engañador, hasta que Jacob se encontró aquella noche con el ángel del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque su hermano Saúl venía, entiendo, con 400 hombres para matarlo. Después de 21 años todavía se recordaba, tenía amargura, ¿cierto? Esaú en su corazón, y tenía ese deseo de matar a su hermano porque le había robado la primogenitura. Entonces Jacob oyó que su hermano venía con 400 hombres para matarlo, y entonces urdió todos sus planes, ¿cierto? Toda su estrategia, envió a sus esposas, ¿cierto? Con presentes para apaciguar la ira. Era un engañador. Para apaciguar la ira de su hermano Esaú, le envió presente, envió a algunos de sus hijos. Entonces, pero a su esposa, digamos, a Raquel, a su esposa, a su verdadera esposa no la envió, ¿verdad que sí? Pero aquella noche entonces él cruzó el arroyo de Jaboc, y dice la Biblia que luchó toda la noche con un ángel, con un varón que era el ángel del Señor. Y cuando iba a despuntar el alba, el ángel le dijo: dime, ¿cuál es tu nombre? Entonces él le dijo: Jacob, ese es mi nombre. Entonces le dijo el ángel: ya no te llamarás más Jacob, porque con los hombres has luchado y con Dios y has vencido. Y ya le dijo: tu nombre te llamarás Israel. Israel significa un príncipe delante de Dios con poder. Entonces, la vida de Jacob representa absolutamente lo que es la gracia. A pesar de que era un engañador, ¿cierto? Un tramposo, etcétera, todo eso que he mencionado, ¿cierto? Él estaba bajo la gracia de Dios. Dios lo cambió finalmente a lo que era. ¿Qué podríamos decir también del rey David? Fíjese, hablando de la gracia de Dios. David, él vio a Betsabé, la esposa de Urías Eteo, ¿cierto? Porque ella se descuidó, y estaba el rey, ¿cierto?, en su balcón, y miró hacia abajo y la vio a la bella Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y usted sabe que Urías Eteo estaba en la batalla. Entonces el rey la hace llamar, ¿cierto? Y la escritura dice que, bueno, cometió adulterio con ella, porque ella era una mujer casada. Y cuando ella le dice, ¿cierto? Ella le dice que con el tiempo que estaba embarazada, entonces el rey David hace llamar a Urías Eteo del ejército que estaba en batalla, ¿cierto?, para que viniese y fuera a su casa y disfrutara con su mujer, y todo el asunto quedara ignorado, ¿cierto? O sea, usted entiende lo que quiero decir. Pero Urías Eteo no, usted conoce la historia, ¿cierto? No, él no fue a su casa, sino que durmió en el palacio aquella noche, etc. Y entonces, como no pudo el rey, cuando lo invitó a comer y le dio vino y lo embriagó y todo eso, no fue Urías Eteo a disfrutar a su casa, y le pregunta a David: ¿por qué no fuiste a tu casa? Entonces Urías Eteo le dice: ¿cómo yo iba a ir a mi casa a beber vino, a comer, a estar con mi mujer, cuando el arca del Señor está en batalla ya con el ejército, y el general Joab está allá? ¿Cómo yo podría hacer eso siendo esa la situación? Entonces David se dio cuenta que era un justo,
y que no podía persuadirlo para que fuera a su casa, y David entonces firma una carta, escribe una carta y le pone su sello, la cierra, la sella, le pone su sello y se la pone en la mano a Urías Eteo. Ahora, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Estaba colocando en la mano de Urías Eteo su propia sentencia de muerte, porque en la carta había escrito David al general Joab: pónganlo en lo más recio de la batalla para que caiga allí. Entonces, ¿qué estaba colocando el rey David en la mano de su fiel vasallo Urías Eteo? ¿Cierto? La mera sentencia de su muerte. ¿Para qué? Para que no se descubriese su adulterio con su propia esposa. Entonces David había cometido adulterio y también estaba cometiendo un asesinato. Bueno, y fue así que Urías Eteo llevó la carta, ¿cierto? La leyó el general Joab y obedeció las instrucciones del rey y puso a Urías Eteo lo más recio de la batalla, y Urías Eteo murió allí. Entonces, cuando supo David eso, dijo, bueno, cuando supo David, que Urías el Eteo había muerto, entonces él pensó, bueno, aquí ya todo esto acabó, ya nadie va a saber de lo que sucedió, y bueno, y pensó que todo había pasado de forma ignorada. Pero vino el profeta Natán, ¿cierto? Un profeta es un vidente, ya es el vocero de Dios, es la boca de Dios, un profeta. Y vino el profeta a David y le dijo a David: David, tengo un caso que presentarte. Había dos hombres en la ciudad, uno que era muy rico y tenía muchas ovejas y muchos corderos y corderos. Entonces, y había también en la ciudad un hombre muy pobre que tenía una sola cordera. Y a este hombre rico vino, ¿cierto? Vino un hombre, ¿cierto? Y lo recibió en su casa. Y para atender a este hombre, el hombre rico no quiso matar a una de sus corderas, y que tenía muchas, sino que tomó la única corderita de este hombre pobre, que tenía una sola, y la degolló, por así decirlo, ¿cierto? Entonces Natán, ¿cierto?, le dijo, más bien David, que era el rey y que tenía que juzgar todo caso que se le presentara. David, el rey, juzgó el caso y dijo: el tal hombre es digno de muerte, y debe pagar, si es que no me equivoco, y debe pagar con 4 tantos. Y él juzgó. Y el profeta Natán le dice: y ese eres tú, David. Y David se ve discernido, se ve descubierto, y él se derrumba y cae al piso, al suelo, ¿cierto?, esperando la sentencia de Dios, que era muerte, porque él mismo había pronunciado su propia sentencia. Pero el profeta, de la boca del profeta, ¿cierto?, sale la palabra que dice: no morirás, sino que Dios ha remitido tu pecado. Pero lo que tú hiciste en la sombra, contigo será hecho a plena luz del día. Y todos conocemos, ¿cierto?, la triste historia de David, como uno de sus propios hijos viola a una de sus propias hijas, ¿cierto? Y después ese hijo andaba buscando la vida de su propio padre para sentarse en su trono. El pecado es duro, el camino del transgresor, y el pecado debe ser pagado. Pero noten, la gracia de Dios le fue extendida a David. Entonces, eso es gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es dar algo sin recibir nada a cambio. Eso es gracia. Y la iglesia del Señor Jesucristo, los que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo, hemos sido llamados por su gracia. Lo he leído. A los que antes conoció a esto los llamó. A los que llamó a esto los justificó. Justificar en el concepto del Señor es declarar justo, es declarar sin pecado, ¿ya? A los que antes conoció, entonces a esto los llamó, y a los que llamó a esto los justificó,
y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Entonces Pablo dice, repitiendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces eso es algo muy maravilloso, eso es gracia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Eso es gracia inmerecida. Entonces, por eso la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, ahora los fariseos, voy a estar terminando con esto para no extenderme, los fariseos no entendieron a nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo entendieron? Porque los fariseos estaban bajo la ley. Estaban bajo la ley y no puede existir la gracia y la ley al mismo tiempo. O es, como decía hace un rato, o es gracia o es ley. Y la gracia es algo inmerecido. Nunca nosotros jamás podríamos hacer algo para merecernos esta salvación tan grande. Entonces, bueno, que Dios les bendiga y es simplemente gracia. Voy a terminar hablando del capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, bueno, es una profecía para este tiempo del fin. Es una profecía para este tiempo del fin. Pero esa profecía, ¿cierto? En Romanos, en el libro de los Romanos, y en el capítulo 7, cuando se cuenta que cuando Dwight Moody, que era un zapatero que se convirtió a Cristo y que trajo muchos miles de almas al Señor Jesucristo, entonces Dios lo usó poderosamente a Dwight Moody. Cuando Moody leyó el capítulo 7 del libro de los Romanos, dice la historia que él salió corriendo de su casa, y al primer hombre que encontró lo agarró, lo asió y le dijo, Señor, ¿conoce usted a la señora Gracia? Y entonces el hombre le dijo, ¿pero de qué gracia me habla usted? Entonces, de la gracia del Señor, le dijo él, entonces porque él había entendido a través de la lectura de Romanos 7, ¿cierto? Cómo Dios separó la gracia de la ley. Entonces, cuando él entendió la separación de la gracia, de la ley de la gracia, su alma explotó de gozo, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Entonces, yo termino diciendo esto, hay una dama elegida, hay una iglesia elegida. Creo que dice en el Antiguo Testamento, 60 son las reinas y 80 las concubinas. Y creo que las doncellas sin número, pero una es la paloma mía, la perfecta mía. Oh, la paloma del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, que fue conocida por el Señor ante la fundación del mundo, ¿cierto? Que fue aceptada en el amado por gracia, por la gracia de Dios, fuimos aceptos en el amado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, que Dios puso su nombre, el nombre de los miembros de esta dama elegida, de esta iglesia, fueron puestos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Nosotros no sabíamos eso, pero así lo dice la Biblia. Lea usted en Apocalipsis capítulo 17, versículo 7, dice que todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, adoraron a la bestia. Pero ahí se da a entender que aquellos que teníamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida con la sangre de Jesucristo, del Cordero de Dios que fue inmolado ante la fundación del mundo, por supuesto, la iglesia verdadera no puede ser engañada por los falsos profetas, por los falsos ungidos, por los falsos maestros, por las falsas doctrinas, por las estrategias y las artimañas, ¿cierto?, de Satanás a través de maestros, llamados maestros bíblicos. No, la iglesia del Señor no puede ser engañada bajo ninguna manera porque fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Entonces es algo muy tremendo. Y esta señora elegida, esta dama elegida, que es la señora Gracia, la esposa de Jesucristo,
Usted la puede leer en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, donde dice así, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, fíjese la gracia de Dios, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y este libro de amor que es la Biblia termina en el capítulo 22, ¿cierto? Voy a decir un versículo ahí, el versículo 17, que dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ya no es novia, ella es la esposa del Cordero. Ella se ha unido en un matrimonio eterno con el Hijo de Dios, con el Cordero de Dios, con el Hijo de Dios. Con razón a Juan le fue mostrado, ¿cierto? Creo que en el capítulo 19, por el ángel le dijo, ven aquí y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es un honor muy grande ser la esposa del Señor Jesucristo. Y si Él, el Señor Jesucristo, es la palabra, ella, la señora escogida, la señora gracia, ella es también la palabra. Ella vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella, la esposa, la elegida, la dama elegida, la señora gracia, ella es carne de su carne, hueso de sus huesos, espíritu de su espíritu, vida de su vida, poder de su poder. Ella, dice la Biblia, ella es Él, porque marido y mujer son uno. Así está escrito en el libro de Efesios, versículo 26-27, donde Pablo dijo, grande es este misterio que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, dijo el apóstol Pablo, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Este libro de amor en Apocalipsis termina que esposo y esposa llegan a ser uno. ¿Y qué viene ahora? Viene lo que es el reinado milenial de Cristo. 1000 años de luna de miel aquí sobre la tierra. ¿Y qué viene después de ese reinado milenial? Vienen las edades eternas, viviendo eternamente este matrimonio eterno entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Ahora, esto es por pura gracia. Si usted va a la cena de las bodas del Cordero, no se olvide, no es por alguna cosa, algún mérito personal suyo, no. Usted ni yo hicimos nada. Es solamente la gracia, la sublime gracia del Señor. Si usted está en el reinado milenial dentro de la ciudad con el Cordero de Dios, será por la pura gracia del Señor. Aleluya. Entonces, realmente que Dios les bendiga y piensen esto. No hay ninguna cosa que podamos hacer, solamente amarle a Él. Ahora, la gracia es lo que Dios hizo por nosotros. Y las obras, ¿cierto? Es nuestra forma de agradecerle a Dios. Pero por esas obras no somos salvos por su gracia. Las obras que nosotros podemos hacer es para expresarle a Dios que lo amamos, ¿cierto? Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, que Dios les bendiga y piensen en esto. Y les voy a pedir, por favor, que si les agrada, ¿cierto? Les agrada estos estudios bíblicos, ¿cierto? Este compartir de la palabra, comparta usted este video con algún otro creyente, hágalo correr, difúndalo. Y si le agrada a usted el tema y por supuesto la palabra del Señor, denle un like también, porque de esa forma internet difunde, hace correr el video. Denle un like, ¿cierto? Esa manito arriba creo que es, y también escriba en los comentarios. Y algo muy importante, suscríbase al canal, De esa forma nosotros, por supuesto, estaremos orando por usted y usted estará orando por nosotros también. Bueno, sin más, ha pasado ya un buen tiempo.
Que Dios les bendiga y que crezcamos en esta gracia, sublime gracia del Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.